con el espíritu, pero también con el entendimiento. No sé si escuchaste alguna vez esa frase un poquito incómoda que dice que el cristiano cuanto más miente es cuando canta. Porque vos y yo acabamos de declarar que en medio de la batalla nos vamos a alegrar. Y en medio de nuestras luchas, muchas veces consideramos tirar la toalla. Por eso qué bueno que vos y yo seamos conscientes que por cada palabra que digamos vamos a dar cuenta, haya sido inspirada por vos o no. Por eso te animo a que cuando cantés, pensés lo que cantás. ¿Sí? Disfruté mucho, en serio, gracias a los muchachos y a las chicas de alabanza, porque sin dudas prepara el corazón para el tiempo que llega con la palabra de Dios. Y espero que estés preparado para lo que Dios tiene, porque como me dijo alguna vez un amigo muy querido, Dios tiene algo preparado para los que están preparados. Si vos no estás preparado, la vas a ver pasar. No te vas a dar cuenta de lo que Dios tenía para vos. Quizás sea en este congreso, quizás te lo revele o te lo demuestre frente a la playa el día de mañana, quizás tengas un tiempito ahí con el Señor y Él te haga escuchar nuevamente algo que ya sabés. Yo dudo, pero no quite que así sea, que mucho de lo que puedas escuchar sean cosas nuevas, pero son verdades que Dios quiere hablar una y otra vez hasta que sean verdades prácticas en vos y en mí. Por eso, disponete a lo que Dios tiene. Yo no sé cómo estás, no sé cómo llegaste, no sé cuáles son tus pretensiones, no sé cuál es tu perspectiva de la vida, pero sin duda Dios tiene cosas que no te imaginas. Y siempre es más grande lo que Dios tiene para darte. Ayer comenzábamos nuestra serie de charlas, ¿no? Que te dije que titulamos Retro, mirando para atrás, revisando el tiempo, pero que también esa mirada para atrás te lleve a ver y a renovar esos objetivos. ¿Sí? El día de ayer también vimos, dale con la próxima, espero que mi ayudante esté más despierto. Dale, por favor. El pasado como evidencia, ¿sí? Veo gente que ayer no estuvo con nosotros, no es un reto, simplemente queremos darle la bienvenida y contarles un poquito de lo que estuvimos hablando. Bueno, están los pibes de hoy, siempre llegan tarde. Menos mal que el arrebatamiento no tiene nada que ver con nosotros porque llegan tarde también. Pero veíamos la importancia de mirar para atrás, de hacer esta retrospectiva, este análisis, esta mirada al pasado, para poder darnos cuenta o ver cómo estamos viendo hoy nuestra perspectiva, que sea la correcta, que sea guiada por Cristo, para poder tener una expectativa correcta, ¿no? Lo que yo espero es una evidencia de cómo estoy. Y cómo estoy es el resultado de las cosas que viví ayer, o que decidí ayer. Entonces vimos ayer esta realidad o esta importancia de ver el pasado como evidencia de tres cosas. Algunos la mencionaron en el juego cuando arrancamos. ¿Se acuerdan? En primer lugar, ¿por qué es importante? Porque nos revela qué cosa el pasado. La persona de Dios. Cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a esas historias que tantas veces hemos escuchado, tenemos que entender que Dios obra en base a lo que Él es. Dios santo, obra en santidad. Dios justo, obra en justicia. Dios es amor, obra en amor. Dios es eterno y ha puesto eternidad en todo lo que Él hace. Por eso es que importante es que al mirar para atrás recuerdes que ese Dios, como cantábamos recién, que estuvo entre las llamas, ¿sí? Que estuvo en el foso de los leones, que estuvo en el mar que se abría, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. No nos llega a nosotros un Dios diluido, ¿viste? Un Dios rebajado, es el mismo Dios. El tema es que nosotros lo confinamos a nuestra fe, a nuestras preferencias denominacionales, a nuestras formas, y lo tenemos a Dios con todo su poder al 100, queriendo obrar en nuestra vida, y no lo hace, no porque no quiera, sino porque como en aquel entonces Jesús no pudo hacer milagros, ¿por qué fue? Por la incredulidad que había en ellos. Vimos la importancia de mirar para atrás, no solo porque el pasado revela la persona de Dios, sino porque nos recuerda el precio de nuestro pecado. Cuando por la fe nos vamos al Getsemaní y vemos a Jesús sangrando antes de ir a la cruz, lo hacía con dolor, pensando en vos y en mí. No pensando en Él, sino que por un instante Dios, 3 en 1, eterno, indivisible, por un momento en la historia se separó del Hijo. Cantamos nosotros en la cena del Señor, Dios mismo te desamparó
para ampararme a mí. Es un momento único y irrepetible de la historia. El Dios 3 en 1, triuno o trino Dios, se separó. Dios Padre abandonó al Hijo para de esa forma poder recibirte a vos y a mí. Y eso nos tiene que llevar, como decía mi hermano, ¿no?, a Isaías 53, como vimos ayer y como cantamos hace un ratito, y ver que ese varón fue experimentado en quebranto. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Cuando él mismo le expresó a Pedro: guarda tu espada, Pedro. Yo puedo llamar a una legión de ángeles y hacer que esto explote. Sin embargo, como también lo expresa el profeta, él cayó por amor. Cayó por amor. Entonces el pasado nos recuerda el precio de nuestro pecado, pero también mirar para atrás nos recuerda que no somos descartables. Y aunque la hayamos pifiado, y aunque vengamos errándole, y aunque vengamos quizás intencionalmente haciendo la nuestra, Dios no se da por vencido. El plan de Dios para tu vida sigue siendo el mismo que Dios creó antes de la fundación del mundo. Ahora déjame decirte algo, en medio de esta sociedad y en medio de este pensamiento donde la mayoría o mucha de la gente llega a este mundo como accidente o porque los padres no se cuidaron, déjame decirte que no llega ningún ser, ninguna persona nace en este mundo sin que Dios tenga un plan para su vida. Cada ser humano que llega a este mundo es potencialmente salvo porque la sangre de Cristo se derramó por todos, no por algunos. Y si querés charlarlo, después lo hablamos. Pero la sangre de Cristo tiene el poder para perdonar a todo aquel que en Él cree. Esa es la diferencia. ¿Alguna vez creíste en el poder de la sangre de Cristo? Porque déjame decirte que si no es así, podés estar en todo congreso que se haga, en todo campamento que se haga, en todas las iglesias que quieras ir. Pero los otros días abrían los jovencitos los ojos así cuando les decía una realidad que me hace temblar. El infierno está lleno de pibes y pibas que estuvieron en congresos, que estuvieron en iglesia, y hasta que hicieron algo por Dios, porque pensaban que de esa forma ganaban el favor de Dios. La única forma de ser acepto al Padre es reconociendo que en el Hijo tenemos perdón de nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esta es la condenación. El mundo amó más las tinieblas que la luz. Pero que todo aquel que se acerca confiadamente al Padre no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso no conozco tu condición, no conozco tu situación. A mí la Biblia no me garantiza nada, la mantilla no me garantiza nada. Pero si un día tuviste un encuentro genuino con Cristo, hay una garantía que tenés y que nadie te la va a robar. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Amén? Decime un amén como si fuera verdad. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Que tu pecado y mi pecado no es más grande que la sangre de Cristo. Ahora, que eso no te sea excusa para vivir como vos quieras. Porque a Cristo le costó la vida. Tu salvación a Cristo le costó la vida. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver cómo el mirar para atrás nos tiene que hacer entender que estamos viviendo en un presente y que ese presente tenemos que usarlo como influencia. ¿Sí? El día de mañana vamos a ver el futuro como advertencia. Próximo. No, me salió el mínimo. Y el último día, ahí está, gracias. Vamos a ver la palabra como referencia. Algo le decían los muchachos hoy, lo charlamos creo que en algún momento todos. Si algo va a hacer la diferencia en tu vida y en mi vida, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No son los credos, no son los cánones, no son los comentarios de teólogos, es la palabra de Dios. No estoy en contra de los comentaristas, al contrario, tengo todas las Biblias que me pude comprar de estudio, las tengo todas. Pero no te olvides que el poder está en la liñita para arriba. Lo de la liñita para abajo es comentario de hombre. Puedes estar de acuerdo o no. Pero lo que es eterno y lo que tiene poder, de la liñita para arriba. Lo inspirado. ¿Ok? Ahora, vamos a ver en esta oportunidad, o lo vimos ayer, evidencia, el pasado como evidencia, y te conté que había 3 versículos. ¿Te acordás? Dale. Que me sugirieron o que me compartieron, dale, los 3. Jeremías 6:16, Romanos 15:4 y 1 Corintios 10:11, ¿no? Ahí en Jeremías dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce,
Y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él. Ahora, prestar atención, si ayer prestaste atención, hoy está resaltada otras frases, otras palabras. Dice, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma, pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Romanos 15:4, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras. ¿Para qué? Hay un principio hermenéutico del estudio de cualquier escrito, que cuando vos ves un para, dicen, pará, porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito por el que las cosas quedaron escritas en la palabra de Dios? Para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y 1 Corintios 10:11 dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Ayer resaltábamos ciertas frases y ciertas palabras que nos hablaban de un pasado, pero si prestás atención, las palabras que están resaltadas o las frases tienen que ver con un presente. Y con un presente continuo, ¿no? Fíjate, vayan por esa senda, si bien era algo que se les recomendaba en el pasado, es algo que tenía vigencia en el presente. No, ese no es el camino que hicimos o que queremos, sino el que queremos. La realidad de la vida que se vive es la decisión que se toma, ¿no? Cada uno está como decide estar. Hablábamos con los muchachos y les decía que el pecado no es un accidente en nuestra vida, no debería ser una continua, o en realidad no caemos en el pecado como dicen, no cayó en pecado. Uno decide tirarse de cabeza, uno decide ir bajando barreras, tomarse licencias que dan como resultado, ¿no?, el pecado. Se concibe, se busca la oportunidad y da luz a la muerte. Entonces vamos a ver ahora el presente como evidencia, como influencia, cómo las cosas que yo viví en el pasado tienen que repercutir en mi vida y me tienen que llevar a entender que el presente, como dijo la tortuga de Kung Fu Panda, ¿no?, es un regalo que tengo. ¿Cómo se llama? Uwei, el maestro Uwei, ahí está. Y tremenda frase, ¿no? Le faltaba que le pongan versículo, ¿no? Kung Fu Panda 3.16. Pero, San Panda. Pero qué interesante, ¿no? Porque el presente justamente es la oportunidad que Dios te da para corregir lo que hiciste mal, pero para comenzar a encaminar ese futuro que deseas. Porque, tristemente, aquellas cosas que deseamos muchas veces no llegan, y aquellas cosas que no quisiéramos muchas veces llegan. Ahora, déjame decirte que nada llega a tu vida sin pasar antes por la presencia de Dios. ¿Te acordás la escena de Job? Satanás fue a la presencia de Dios. Y si Dios le hacía pulgar abajo a Satanás, no iba a tocar la vida de Job. Pero Dios lo permitió. Entonces, déjame decirte que esas cosas que lleguen a tu vida, llegan con un propósito. Algo Dios quiere hacer. Me encantaría decirte qué es lo que Dios quiere hacer en la pérdida de un ser querido, qué es lo que Dios quiere hacer cuando toca tu salud, qué es lo que Dios quiere hacer cuando perdés el laburo. Pero eso Dios te lo va a revelar a vos en tu intimidad y en tu sensibilidad a la realidad de la palabra de Dios para con vos. Ahora, cuando pensaba en esto del presente como influencia, venía un versículo a mi mente. Está ahí en 1 Timoteo 4:12. Muchos de ustedes lo podrían citar de memoria, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y ahí es donde se me venía este versículo cuando pensaba en influencia. Porque el poder de la influencia está en la capacidad de yo ser alguien ejemplar. Está en la autoridad de pedirle a otro que haga lo que yo hago. No como muchas veces vos y yo hacemos de pedirle o esperar que esos pibitos a los que vos ministrás oren cuando vos no orás, lean la Biblia o abran la Biblia cuando vos solo la abrís cuando tenés que enseñar, ¿sí? Tengan una vida de comunión, devoción con los hermanos cuando vos y yo solo nos vemos en la iglesia y fuera del templo y la religión elegimos a otras personas para influenciar nuestra vida o para nosotros ser de influencia para ellos. Ahora, me encanta cómo lo expresa la nueva traducción viviente, ¿sí? Fíjate, próxima. Dice, no permitas que nadie te subestime, que nadie le robe valor a tu vida por ser joven, sino sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. Ahora, yo soy de esos que van y googlean todo, ¿viste? Bueno, ahora con el ChatGPT le digo, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Viste? Hablar con el ChatGPT.
Y le pregunté, ¿qué es la influencia? Y me dijo lo siguiente, mirá. Me dijo, la influencia es la capacidad de causar un impacto en alguien y o cambiar la manera en que esa persona percibe las cosas, piensa o se comporta. Ahora déjame decirte que esta capacidad la tenemos todos. Todos tenemos la capacidad de influir o de influenciar en la vida de alguien. Positivamente, negativamente, espiritualmente o carnalmente. Ahora hay un principio absoluto, vos no podés dar lo que no tenés. Es así. ¿Te acordás cuando vino el cobicho, ahí en el 2020? Vos contagiabas si vos tenías el virus, pero no podías contagiar aquello que no tenías vos. Y lo mismo pasa en nuestra espiritualidad, lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. El desafío es este, Timoteo, dale a otro eso que tenés vos. Dejá de pedir a otro que hagan lo que vos no hacés. Entonces sé ejemplo, influenciar. Y es por eso que Pablo toma cada una de estas aristas, ¿no? y estas áreas de la vida. No solo en lo que decís, sino en cómo vivís. No solo en lo que vos decís que es tu esperanza, sino cómo te comportás cada día en base a esa esperanza. ¿Verdad? Miro para atrás, establezco mi perspectiva y eso me lleva a tener una expectativa correcta. O sea, jamás vas a vivir esperando lo que Dios tiene para vos si no alineas tu corazón a lo que Dios te pide hoy. Es por eso la importancia del presente que vivimos, entendiendo la influencia. Hablábamos en la mesa con Caleb y Pipi y le decía, teniendo en cuenta esto de Jeremías 6, la Biblia te expresa como el pueblo de Israel. Pero en un acto de misericordia Dios decidió no poner el nombre y apellido de estos muchachos. ¿No? Como los 10 espías, ¿te acordás? Que junto a Josué y Caleb fueron y dijeron, no, nunca podemos entrar, qué sé yo. Dios en su misericordia decidió no poner el nombre, pero lo pudo haber hecho, como lo hizo con Alejandro el Candelero y todos los muchachos estos, ¿no? Que se nos habla en el Nuevo Testamento. Pero ninguno de los personajes que hoy tenemos en la palabra de Dios, y digo personajes no como ficticios, sino como personas reales, ¿no? Que son, tomó dimensión de lo que su vida podía generar. Ninguno de ellos sabía que iba a quedar en la historia y en la eterna palabra de Dios. Ninguno. Ahora, probablemente si sus vidas hubiesen, o ellos sabían que su vida iba a ser la referencia para otros, probablemente no hubiesen actuado como actuaron. U otros sí, porque no jugaban para la tribuna. Lo hacían para Dios. Para muchos condicionaba a quién miraba, a quién estaba, para otros no. Porque no les importaba lo que las personas decían, sino lo que Dios decía, que estaba siempre presente en primera fila. Eso fue lo que llevó a un tal José a correr y no quedarse con una mujer que no era la de él. ¿Te das cuenta cómo tener la perspectiva correcta te lleva a vivir de la forma correcta? Y por eso la importancia y el desafío de que en nuestro presente vos y yo entendamos que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que van a generar un precedente en los que te rodean. A muchos les va a marcar el camino y hay muchos que aunque no te lo expresen están esperando a ver qué vas a hacer para seguir atrás tuyo. Por eso la importancia de caminar cerquita del Señor y hacia el Señor. Hace un tiempo escuchaba una canción, bueno, tuve mis luchas con el Señor, no sé si a vos te pasa, ¿no? No sé si sos tan carnal como yo, pero me he peleado varias veces con el Señor, no gané nunca y no creo que vaya a ganar. Pero en una de esas fue cuando, porque Dios no quería que fuéramos padres, después de 8 años de estar casados no llegaban nuestros hijos. Iniciamos un proceso de adopción y cuando estaba todo dado, las gemas nos dicen no. Y de repente, sin saberlo, Nati estaba esperando a Josu. Y llegó Josu y después llegaron otras dos. Y dijimos, basta. Pero me acuerdo que en uno de esos días del padre, donde digo, por fin me tocó, escuché una canción que me hizo temblar. Que decía, Dios, yo quiero ser como vos, porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces, su expectativa de lo que es un padre y lo que es una familia, lo que va a recibir en casa, es lo que yo le pueda mostrar, no lo que se va a acordar de lo que yo dije acá, sino el papá que él ve todos los días, que deja de laburar para ir a verlo a la escuela, que lo va a buscar en la bici, ¿sí? O que está para cuando lo necesita. Esa influencia quiero ser. No creo que acá los que son hijos de pastor o hijos de anciano, tu papá por la gracia de Dios es alguien que predique. No sé si te acordarás de alguna de sus predicaciones. Pero muchos de ustedes pueden acordarse de momentos de intimidad en casa o fuera de casa.
donde la imagen fue la que esperabas o la que no, pero la que te marcó a fuego. La que te marcó a fuego. Por eso, qué importante es que veamos el presente como influencia. Mire, vamos a dividir la palabra influencia en sus sílabas para ver aquellas cosas que necesitamos para realmente influenciar en el lugar donde estamos. Dale, Josu. Dale. Vamos a dividir entonces 4 cositas rápido, te prometo que va a ser rápido. Igual hasta las 10:30 no comemos, así que si la hago más larga es para que llegues para comer directamente. Entonces, en primer lugar, dale. Salmo 25:14. ¿Alguno lo sabe? La comunión íntima de Jehová es con los que les temen, y a ellos hará conocer su pacto. Por eso te decía, Dios te va a hablar desde acá, Dios te va a hablar desde esos podcasts que escuchás, Dios te va a hablar cuando abras su palabra, pero lo que Él tiene para vos te lo va a mostrar a vos en la intimidad, en el 1 a 1, en esa sensibilidad y en ese reconocimiento de que Dios me habla a mí. Dios me habla a mí. No sé si te pasa de pasar por ciertos pasajes que por ahí los tenés recontra conocido y estudiado, pero como tu realidad es diferente a la que estás viviendo este año, hoy vas ahí y es completamente diferente a lo que Dios te dice. No porque Dios haya cambiado el speech, sino porque vos estás viviendo otro momento. Y la eterna palabra de Dios sigue hablando al corazón y te sigue revelando aquello que tiene para vos. Hablábamos con los muchachos y les mencionaba el Salmo 119, 105. ¿Alguien lo sabe? Lámpara es a mi pie tu palabra, ilumina mi camino. Y les decía que esa lámpara era una lamparita de mano que te mostraba un perímetro muy chiquito, quizás de 3, 4 metros. Entonces, a medida que vos caminabas en dirección a lo que veías, automáticamente se revelaban 3 metros más o 4. Y en el ejercicio de la obediencia, de caminar en base a lo que sé y veo, Dios va revelando, va mostrando lo que sigue. Nosotros queremos, como en el juego de la vida, ¿viste? El estanciero. ¿Alguno sabe qué es el estanciero? Saltar casilleros y llegar, ¿no? Pero la vida cristiana se vive paso a paso, día a día. Y no en mis pasos, en las huellas que Jesús dejó. Es seguro caminar por ahí. Pero es un día a día, es un paso a paso. Es obediencia y fe en lo que veo, para que el Dios eterno, que todo lo ve y que vive en un eterno presente, me revele lo que tiene para mí. Pero mi disposición y mi fe tiene que estar en lo que hoy veo, no en lo que pasa mañana. Porque ahí después golpea la puerta lo que conocemos como ansiedad. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Preocupate por lo que tenés que hacer hoy. Que Dios ya tiene resuelto lo que va a pasar mañana. Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos es esa intimidad. Intimidad con el Padre. Ese 1 a 1. Ese a veces callarte la boca y escucharlo a Dios en el silbo apacible. O quizás ponerte a charlar y hasta discutir con Dios. El 26 de diciembre del año 2018, yo cumplía, creo que 38 añitos. Esa mañana Nati tenía que hacerse un ecodoppler y me dice, ¿qué quieres que te haga para el cumple? Nati es repostera, ¿sí? Y le digo, hacer un cheesecake. El negro que caminó en calle Tierra toda la vida, pero quería un cheesecake. Nati se va, vuelve a hacerse el ecodoppler y entra sin nada en las manos. Y le digo, ¿un cheesecake? Y los que estamos casados conocemos las expresiones de nuestra esposa. Y no tenía cara de cheesecake. Me dice, nace hoy. ¿Qué? Si tenemos fecha para el 8 de febrero. ¿Cómo que nace el 26 de diciembre? Me dice, nos tenemos que ir ya al hospital. De repente llego al hospital, yo no entendía nada, dejamos a José y a Nela con la abuela y no sabíamos a dónde, con qué nos íbamos a encontrar. Le hacen ahí un estudio a Nati, tenemos que ya derivarla. Dios en su gracia acomoda las cosas, desde San Miguel de Monte, donde vivimos, 50 kilómetros a Cañuelas, en el hospital Cuenca. Nati se sube a la ambulancia, yo no sé cómo hizo el chabón ese, que tenía nitro en la ambulancia, porque te puedo asegurar, yo en mi camioneta lo perdí. Ahora, mientras iba en la ruta, yo le iba gritando a Dios. Estaba enojado. Porque dije, Dios, yo te di mi vida. Yo renuncié a mi carrera. No me importó un pepino más lo que la gente tenía para mí, porque prioricé lo que vos me pedías.
¿Y así me pagás? ¿Por qué no te agarrás conmigo? ¿Por qué no me tocas a mí? ¿A mi hija? ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Y yo estaba rogando que caiga un rayo, parta del asfalto y yo me caiga ahí. Pero ¿visto Dios? Cayó por amor. Y cuando yo esperaba que Dios se revele de una forma increíble, me dijo, yo no te miro. No lo escuché. No lo escuché. Y Dios tenía planeado que si fuera, Alegra no recibía oxígeno no sé hace cuánto tiempo, podría haber quedado parapléjica, no podría hablar, y ahí la viste la chiquita. ¿No? La prematura. Mamá, imagínate que hubiese sido con 9 meses de gestación. Pero lo que voy es eso, ¿no? En esa intimidad de que muchas veces tengo miedo de expresar un pensamiento porque Dios se puede enojar, si Dios ya lo sabe. No tengas miedo de expresarle a Dios, no te olvides que sigue siendo Dios. Y que si quiere te hace cortetanos y fuiste. ¿No? Pero no lo va a hacer. Porque te conoce y a pesar de conocerte te ama. Por eso la importancia de manejarte con Dios de esa forma. No quiero que nadie se me ofenda. Pero hemos creído que intimidad con Dios es hablarle, viste, como si fuera mi compañerito. Te vuelvo a decir, no voy en contra de nadie, no te ofendas. Pero le decimos papito, papi, como si eso me daría más cerca. O sea, querés cercanía con el Señor, abrí la Biblia, orá, congregate, predicar el Evangelio, viví en santidad. No por decirle papi voy a estar más cerca de él. Te vuelvo a decir, no estoy en contra de nadie. Pero me cuesta a veces ver un cristianismo con patrones que no están en la Biblia. Solo Jesús se animó a decirle Abba Padre. Pablo expresa una vez ahí en Corintios también. Pero no tenemos ni a Pablo ni a Pedro diciéndole papito, papu. Tomalo con la madurez que creo que tenés. Pero te equivocás y pensás que eso es intimidad. Intimidad es renunciarte a vos y a lo que vos priorizarías para estar con él. Porque, de hecho, vas al Evangelio y dice que Jesús eligió a los 12 no para que hagan la obra de Dios, para que estuviesen con él. Dios quiere que pases tiempo con él. Me encanta esa canción de Living que dice no te falta nada y aún me quieres a mí. Pero dice en una parte, ¿no? Que haga algo por ti no es lo que buscas de mí. Eso me voló la cabeza. Porque yo pienso que intimidad y comunión es más, hace más. No, Dios te dice, contá un cambio, vení, tomate un mate conmigo. Tomemos unos mates y charlemos, diría Rescate. Eso es intimidad. Entender que el Eterno se hace uno conmigo. Entender que aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿sí? Les robo las palabras al mismo David, está conmigo acá. Y me escucha y me ama y a pesar de conocerme decide quedarse. ¿Cuántas veces te levantaste en una discusión y dijiste, tomátela? Y a pesar de que el equivocado soy yo, Él sigue estando acá. Y déjame decirte algo, que si sentís a Dios lejos, el que se movió no fue Él, ¿eh? El que se movió no fue Él. Él sigue estando ahí. Él sigue estando ahí. Pero si vamos a hacer la diferencia hoy en la sociedad que nos toca y en el presente que Dios nos regala, es tener intimidad con Él. Porque ¿te acordás lo que pasó con Pedro en el patio de Caifás? Tuvo que maldecir. ¿Por qué? Porque la gente le dice, che, vos hasta hablás como ellos. Y él tuvo que fingir hablar como él decidió hablar para zafar. Pero se encuentra con el Cristo resucitado, llegamos a Hechos capítulo 4, versículo 13, y dice que los conocían, al ver el denuedo de Pedro y Juan, se maravillaban. ¿Por qué? Porque reconocían que habían estado con Jesús. ¿No se dieron cuenta de eso en las redes de ellos, en la bio de Instagram, viste? Uno de los 12. Hashtag. ¿No? Reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque su vida reflejaba el tiempo que pasaban con Jesús. Yo, como le dije, soy parte de la Fundación Palabra de Vida. Tenemos pibes de 70 países diferentes. Y viste, a veces te juntás con un pibe de barrio de La Matanza que te dice, ¡oye, amigo! Pero claro, pasás tanto tiempo con el venezolano, con el colombiano, con el hondureño y de repente se te pega todo eso. Y hay alguno que lo escuchás un poquito y le decís, vos tuviste con tal. ¿Cómo te has dado cuenta, chico? ¿Viste? Venía con la amiga de la arepa comiendo loco. Porque es evidente con el tiempo que pasó con la persona. Porque hasta hablaba y se manejaba como esa persona. La intimidad con el Padre se revela y se expresa en mi diario vivir.
Porque la vida cristiana que no se vive se termina actuando. Y Dios no quiere que actúes, que vivas a Cristo. Al fin y al cabo, la vida cristiana es eso, vivir como Cristo vivió. Nosotros la recomplicamos, ¿viste? Y ponemos tantas cosas por hacer, tantos pasos por seguir, tantos libritos por completar. Es vivir como Cristo vivió. Corta la bocha. Sencillito, hermano. Pero también para que seamos influencia, dale Josué, en nuestro presente, fíjate lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí hay una hermana que tiene una remera, no sé cuál fue, estaba por ahí, que decía consistencia. ¿Se fue? ¿Se tapó? Ahí está, ¿no? Pues, ¿se fue? Fue arrebatada, quedó solo una remera, mirá. No, y lo peor es que se quedaron todos. Yo también. Pero me llamó la atención cuando vi y decía consistencia. Y eso es lo que le falta a muchas de nuestras vidas, ¿viste? Venimos a congresos como este, vamos a reuniones, campamentos y estamos allá arriba. Sentimos, ¿no?, que empezamos casi a levitar. Tengo olor a cielo. Pero termina el congreso y de vuelta. Nuestra vida espiritual es como un electrocardiograma, ¿viste? O como algunos clubes, suben y bajan, suben y bajan. Pero vivimos así, en la inconsistencia de una vida espiritual que parla mucho, que hasta sabe teología, pero que en el diario vivir, en el laburo, en la cancha, ¿no?, en esos fulbitos de casado contra soltero, no queda fuera Cristo. Por eso la palabra dice, el hombre de doble ánimo. La idea es alguien que está partido al medio. Otra versión dice que tiene la lealtad dividida. ¿Es inconstante en qué? ¿En las cosas espirituales? En todo. En el estudio, en el laburo, en las relaciones. Por eso puse esta palabra fluidez, porque la fluidez generalmente es algo que se relaciona con un líquido. En la fluidez de ese líquido está la frescura de ese líquido. Está la utilidad de ese líquido. ¿No? El aceite que no fluye se estanca, se pudre, se pone feo. El agua que no fluye, que no corre, se pone fea, se pudre. Y no solo se pudre, sino que da mal olor, mal aspecto. Nosotros vivimos vidas estancadas muchas veces. Vidas cristianas en pausa. Viste que cuando quiero, avanzo. Cuando no quiero, pongo pausa. Cuando quiero, avanzo. Y viste las series o plataformas como Netflix, que cuando volvés a ver esa serie te dice, ¿quieres retomar desde el punto tal? La realidad es que la vida cristiana no se retoma desde el último momento donde dejaste. Porque el cristiano que no avanza retrocede. No existe punto muerto, no está el parking en la vida cristiana. Si no avanzas, retrocedes. Por eso la importancia de la fluidez, para hacer una influencia, para que haya frescura en mi diario vivir. Yo no puedo vivir martes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con lo que comí el domingo, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos vivir hasta medio año con lo que vamos a recibir en el congreso, con lo que recibiste el domingo? En la frescura y en la fluidez de la búsqueda del Señor. Es que se nota que habían estado con Jesús. Se nota si estoy con Jesús o no. En mis formas, en mis tratos, más allá de cómo me manejo. Pero en tercer lugar, esa influencia que vamos a hacer y que podemos ser y que tenemos la capacidad de ser, se va a ver en la intimidad con el Señor, en la fluidez de mi relación con el Señor y la relación con los hermanos. Justo no está Nela. Veníamos en viaje y me dijo un versículo que aprendió. Primera de Juan 4:8. ¿Se acuerdan lo que dice? El que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, perdón, no ha conocido a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. O sea, mi fluidez de mi relación con Dios se expresa con mi trato con el hermano. Yo por eso estoy de pibe que me rompen la cabeza porque los escucho hablar en hebreo, en griego, ¿viste? Usan libros, sacan fotos con tremendas bibliotecas atrás, pero te pasan por al lado y no te saludan. Se puede decir, ¿qué Biblia está leyendo? Si Dios no transforma tu vida, no va a transformar a nadie. Déjame tirarte un facto. Si tu conocimiento no transforma tu comportamiento, lo único que produce es envanecimiento. Si todo tu conocimiento no afecta tu vida, no va a afectar la vida de nadie. No va a afectar la vida de nadie. ¿Sí?
Por eso la importancia de que lo que sé de Dios me pega a mí. Por eso Santiago expresa que la Biblia es como un espejo. Pero vos y yo lo usamos como ventana, ¿viste? Vos y yo lo usamos para ver al otro, no para mirarnos nosotros. Ay, acá tendría que estar el hermano tal, ¿no? Esto no sería palabra para la hermana tal. No, esta es para vos. Y si te queda el poncho, ponételo. Porque hay talla para todo. Porque Dios quiere que tu vida y mi vida se vivan en esa fluidez, pero también, dale Josu próximo, en esa entrega continua. Lucas 9:23, ya te lo leí creo que ayer, y me encanta, ¿no? Porque la versión 60 dice, y decía a todos. Esos todos son los más de 10.000 que les dio de comer. No era solo para los 12. Se lo decía a todos, si alguno quiere ser mi seguidor, no se la compliquen, muchachos, no tienen que ir a estudiar a ningún lado, simplemente es sencillito. Tienen que negarse a ustedes mismos, tienen que tomar su cruz, ¿sí? ¿Dice eso la Biblia? Y tienen que seguirme. ¿Eso dice la Biblia? Hay un detalle que muchas veces pasamos por arriba. Que la cruz la tenemos que tomar, ¿qué? Cada día. Jesús tomó la cruz una vez y para siempre y eso fue suficiente. Pero si vos querés ser un seguidor de Jesús, tenés que tomar la cruz cada día. Cada día tengo que tomar a Johnny, agarrar y decirle, quédate acá, nero. Porque lo que vos querés no es lo que Dios quiere. Porque tus planes no son los de Dios. Porque lo que tu carne le gusta no es lo que a Dios exalta. Cada día, vos y yo tenemos que crucificar nuestro yo. Cada día debo entregar. La verdadera adoración tiene que ver con la entrega, con el sacrificio. ¿Sabías que la primera vez que en la Biblia aparece la palabra adoración es cuando Abraham está entregando a Isaac? ¡Papá! Tenemos la leña, tenemos el fuego. ¿Dónde está el cordero? Pero antes de eso, ¿qué le dice Abraham a sus criados? Nosotros vamos a ir, vamos a adorar. Porque la adoración se da en el ejercicio de la obediencia, de la entrega, del negarse a uno mismo, del decir acá está mi vida. Por eso es que Romanos expresa que el sacrificio debe ser, ¿cómo? ¿Cómo? No se mataba al cordero y se lo ponía arriba del altar. Se lo ataba vivo. Y como cualquier animalito que se da cuenta que lo van a matar, no te quedás en el molde. Se empieza a querer soltar. Y muchas veces, si no estaba bien amarrado, se escapaba. Por eso es que dices un sacrificio vivo, es consciente, yo decido ponerme en el altar. Y digo, Señor, haz lo que vos quieras conmigo. La salvación fue un momento que dura para toda la eternidad. Pero la entrega, la consagración, la santificación es una decisión de todos los días. Cada día yo tengo que decir, acá estoy, Señor. Acá estoy. Separado de vos no puedo hacer nada. Yo ya tengo historias para contar de todo lo que pasó en mi vida sin vos. No quiero contar más historias de mí. Ahora quiero contar historias tuyas. Y de lo que vos querés hacer en mí. Pero para eso, ¿sabés qué tenemos que hacer? Tenés que bajar el volumen a vos. Y subírselo a él. Juan 3:30. Los seguidores de Juan, de los bautistas, estaban preocupados. Che, Juan, ahí estuvimos viendo tu canal de YouTube y cada vez tenés menos seguidores. La gente te da dislike. ¿Y Juan qué les dice? ¿Es necesario que yo mengüe? Pero que él no es suficiente que vos mengües. Si él no crece, no sirve para nada. Te tenés que bajar vos del escenario y introducirlo a Jesús. Y presentarlo a Él. Y exaltarlo a Él. Pedro expresa en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate, Dios dice, fíjate quién sos. Tu identidad determina tu actividad y no al revés. Por lo que soy, es lo que debo hacer. Porque soy todo esto en Cristo, tengo que darlo a conocer a Él. Y no por darlo a conocer a Él voy a hacer más. Mi intimidad, mi santidad, mi identidad no dependen de lo que hago, dependen de lo que Cristo es y lo que Él hizo. Y en base a todo eso es que decido hacer.
En base a todo eso es que hago la cuenta y digo, che, me da. En el plazo fijo espiritual, siempre te da interés en vivir para Dios. Si no, preguntale a Jonás. Dios lo invita y le dice, Jonás, anda a Nínive. Minga voy a Nínive. Pero hay un detalle no menor ahí en el capítulo 1, que dice que Jonás se fue ¿a dónde? Tarsis. Pero hay un detalle que dice, y pagando su pasaje. Cuando haces la voluntad de Dios, Dios se encarga de darte lo que necesitas. Y no estoy hablando de místico, ¿no? De sigo al Señor y me dejo la barba larga y me dan de comer los cuervos y esas cosas, no. Hago lo que tengo que hacer. Pero cuando haces la tuya, el que paga sos vos. Y siempre te sale más caro a vos, ¿eh? Si Jonás hubiese obedecido a Dios, yo no sé qué hubiese hecho Dios. Pero Dios se hubiese encargado de que él llegue a Nínive. Pero él decidió hacer la de él. Y tuvo que desembolsar de él, pagando su pasaje. Era una fortuna lo que valía. Porque era más del doble del camino que Dios le pedía, el que él quería hacer. Siempre hacer la tuya te sale más cara. Siempre hacer la tuya te sale más doloroso. Pero cuando yo decido entregarle y decir, Señor, acá está, ya no lucho más. Ya no lucho más. Porque no me fue bien. Porque a nadie que luchó con Dios le fue bien. Y si no lo tenía a Jacob, te voy arreglando. Porque a nadie le va bien. Yo doy gracias a Dios que Dios no me contestó en ese momento, enojo con él. Porque probablemente no estaría acá. Pero cayó por amor. Cayó por amor. Y sentí que Dios me decía, si a vos te duele lo que está pasando con tu hija, ¿te imaginás lo que me dolió a mí al ver a mi hijo ser entregado por vos? ¿Y vos todavía estás haciendo cuenta de si vivís para mí o no? ¿Te das cuenta que no es lo que canto? No se trata de lo que Él tiene para mí, porque ya lo dio todo. Si vos viniste acá a buscar algo diferente, déjame decirte que no te vas a encontrar con nada diferente. La diferencia la va a hacer no lo que vos te lleves del campo, sino lo que dejes en el campo. Lo que le entregues a Dios. Lo que digas, basta de esto. Basta de esto. Tengo sticker en el termo y en la Biblia de todas las reuniones a las que voy. Pero nada de lo que escucho queda en mi corazón. La diferencia no está en el sticker que pegues en el termo. La diferencia la va a ser la palabra que quede grabada en tu corazón. Lo dijo el hermano que oraba ayer a la noche. Y es la realidad. Por eso, también para hacer esa influencia, necesito intimidad con el Señor, necesito esa fluidez, necesito esa entrega diaria, genuina, sincera, cada día. Pero también tengo que determinar, como dice el Salmo 119, 63, mis compañías. Todos tenemos a alguien para influenciar y todos recibimos influencia de alguien. ¿Viste cuando tu vieja hablaba con la doña del barrio? Y le decía, el problema del Johnny, ¿sabe cuál es? El Brian. Ese es el Brian, que tira corte, y sale con la 110. El problema del Johnny es el Brian. El tema que la mamá del Brian, ¿sabe qué le decía a doña Elena? El problema del Brian es el Johnny. Pero el problema de Johnny era que él decidía de dónde recibía su influencia. Como vos y yo también lo hacemos cada día. ¿Con quién te rodeás? ¿Con quiénes te juntás? ¿Sabés lo loco de ese capítulo 4 de Hechos y del capítulo 3? El mismo Pedro que se acuerdan cuando llega a la cruz, llega a la tumba, corre con Juan. Dicen algunos que Juan, que corría más rápido, no era triatlonista, llega, frena y lo deja pasar a Pedro porque era más grande, era el discípulo de Pedro, pasa a Peter, vos primero. Pero después cuando Jesús aparece resucitado, Pedro tiene una charlita con Jesús y le dice, ¿y Juan qué onda? ¿No? Después de que Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Jesús? No, ¿qué te importa? Preocupate vos por vos. Y ahí parece que hay una pica entre Pedro y Juan, ¿no? Pero unos capítulos más adelante, 50 días, porque Pentecostés era 50 días después de la Pascua, y ahí viene Pentecostés, el Jesús ya aparece resucitado entre todos, y ves que Juan camina al lado de Pedro, y que juntos van al templo.
Evidentemente habían solucionado todos sus problemas. Y el que parecía un rival, o alguien que me sacaba a mí el protagonismo, ahora es alguien que yo digo, che, este chabón me hace bien. Este chabón me hace bien. Este pibe me acerca a Dios. Esta piba me acerca a Dios. Hoy hablamos con los pibes y decíamos, el verdadero amigo es el que te pone los puntos. No es el que te dice, todo va a estar bien. Everything will be alright. ¿No? Dice, no, pedazo de gil, basta. Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí. El verdadero amigo es el que te va a sentar y te va a decir, cortala, ya fue eso. Ya está vencido. Esa relación, esa insistencia que vos tenés, ese sueño de convertirte en no sé qué, ya fue. Pero si tu compañía está igual que vos, no va a ser muy diferente con lo que pasó con el hijo de Salomón. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Empieza con Robo y termina con Ando. Bien. Le toca estar en el trono y él tiene el poder de decidir. Dice la Biblia que el consejo de David estaba con él. Hacemos una retrospectiva. ¿Sí? David, el hombre conforme al corazón de Dios. Lo sucede Salomón, el tipo más sabio de la tierra. Lo sucede Roboam. ¿Quién sos, Roboam? Pero los mismos que habían aconsejado a David y a Salomón estaban al consejo de él, estaban a disposición de él. Sin embargo, dice la Biblia que él pidió consejo, te la digo en la versión Johnny Mercado, a los pibes que paraban con él. Dice la Biblia a los jóvenes que habían sido criados con él. O sea, los que estaban en la gilada igual que él, en los que pensaban igual que él, en los tibios, en los mediocres, en los que siempre están para criticar y nunca suman, en los que siempre tienen algo para decir pero nunca algo para edificar, en esos que tienen críticas constructivas pero nunca construyeron nada en su vida. ¿Viste? Y el tipo toma decisiones en base al consejo de sus amigotes. ¿Y sabés cómo termina la historia? Se le revela al pueblo. Pero eso es un detallecito. Si vos seguís a partir de la decisión de Roboam, se termina dividiendo el reino. El norte, el reino del sur, y terminan siendo invadidos por Babilonia y Asiria. Tanto por una decisión es que no podés menospreciar el poder de una decisión. Por eso la importancia de escuchar voces correctas. Por eso la importancia de recibir la influencia correcta. Porque muchas veces lo único que necesitas es escuchar esa voz para tomar esa decisión. Y déjame decirte que siempre va a haber alguien que te va a decir lo que estás esperando. Siempre. Pero aunque cueste encontrarlo, siempre va a haber alguien que te va a decir lo que necesitas escuchar. Y creo que todos acá sabemos distinguir esas puertas, ¿no? O esos contactos. Sabés que ese mensajito la va a terminar bardeando, o sabés que ese mensajito te va a decir, che, venite a casa, tomame un café. Y sabés que se viene el palo. Pero es lo que necesitas. Es lo que necesito. Sé qué puerta voy a golpear y me van a decir, vení, se va a enterar. O qué puerta me va a decir, vení, vamos a orar. Vamos a orar y yo te acompaño a hablar con quien tenga que hablar. Y yo me voy a asegurar, acompañándote, que te puedas restaurar y que puedas sanar. Pero vos y yo tomamos esa decisión. Por eso la importancia para hacer la influencia que Dios espera hoy es vivir una intimidad genuina con el Señor. Deja de tocar de oído, deja de repetir como lorito lo que alguien más dice y empezar a compartir y a influenciar con tus experiencias personales. ¿Sí? Hablamos de esa fluidez que no se limita a eventos cada tanto, sino que es continua, es una búsqueda sincera, genuina, fresca de Cristo. Hablamos de esa entrega que reconoce que cada día tengo que ir a los pies de la cruz. No para pedir por la salvación, porque es una vez para siempre, pero sí para clamar, estar alineado al Cristo que me salvó. Y por último, ¿no? Cada día tengo que revisar mi lista de contactos. Cada día tengo que ir al spam y decir, no, ya está. O empezar a filtrar. Y también plantear qué clase de persona soy yo, de contacto soy yo. ¿De quién es genial al otro? El que se acerca a mí, ¿a qué se acerca? Qué lindo vivir tan cerca de Jesús que el que se acerca para pedirme fuego o a pedirme la hora puede acercarse a Jesús. Pero esa realidad es una decisión que vos y yo tomamos. Por eso tenemos la posibilidad de hoy influenciar. No el lunes, cuando salgamos de acá.
Acá hay un amigo, una amiga, un pibe, una piba que necesita escuchar, que lo escuches, que necesita ese mate, ese abrazo, ese estar, simplemente. Simplemente. Por eso es una decisión que vos y yo vamos a tomar. Oramos. Dios, te decimos gracias. Porque nada de lo que nos pedís es algo que Jesús no haya hecho antes por nosotros. Querés que influenciemos a este mundo porque la mayor influencia la generó Él. Con sus palabras, con sus silencios, con sus brazos abiertos, con sus manos extendidas, con las palabras justas. Señor, yo sé que el infierno tiembla al ver el potencial que hay acá en esta sala. Que tu Santo Espíritu está ahí, deseando arder en cada uno de nosotros para que tu palabra corra. Qué hermoso pensar que acá está la generación de líderes, de hombres y mujeres, de esposos, de esposas, de misioneros, que no van a cruzar el charco para irse a otro país, que van a decidir ser luz en el lugar donde lo pusiste, influenciando a la doña del almacén, al carnicero, al compañero de laburo, al pibe de la facultad que hizo todo el jardín, la primaria y la secundaria, y todavía no le hablamos de Jesús. Señor, que no la compliquemos tanto y vivamos como Jesús vivió. Gracias por esa sencillez, gracias por esa frescura. Que sea una realidad nuestra intimidad con vos, Señor, cada día. En esa expresión del amor a vos y de la entrega diaria. Bendecí tu palabra, Señor, que dé fruto cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.